Muy buenas noches, bienvenidos al seminario de Apocalipsis. Que Dios os bendiga. Mis amigos, Jesús es presentado como el gran vencedor, nuestro Rey victorioso. En el libro del Apocalipsis, Cristo como personaje central aparece como un vencedor. Dice el texto bíblico: Jesucristo, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Así introduce el libro de Apocalipsis al Señor Jesús. Él se presenta como el Todopoderoso Rey de Reyes. Jesús aparece en el primer capítulo andando entre 7 candeleros y tiene en su mano derecha 7 estrellas. Representa el amoroso cuidado que Él tiene por su iglesia. Cada candelero representa una iglesia y las estrellas en la mano representan los ministros de estas iglesias. O sea, Él es el cabeza de la iglesia, el que dirige la iglesia. Por eso que el mensaje de hoy se intitula Las 7 iglesias del Apocalipsis. Un mensaje especial de fe y de esperanza que el Señor Jesús da para la iglesia. Mensajes de Cristo a las 7 iglesias inician de la siguiente manera. Dice: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. O sea, esta es una carta que el Señor envía directamente para su pueblo, para las iglesias. ¿Pero qué iglesias? El mensaje a las 7 iglesias es un mensaje real, pero tiene una aplicación profética a la vez. O sea, existían estas 7 iglesias, pero estas 7 iglesias son seleccionadas porque sus características van a servir de símbolos en periodos por los cuales pasará la iglesia a través de los tiempos. El propio texto bíblico lo dice: escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. O sea, es un mensaje para las que son ahora, las iglesias que están ahora, y las que van a venir después. Es un mensaje local que tiene una aplicación muy abarcante y profética. En realidad, estas 7 iglesias representan un periodo histórico diferente y tienen que ver con la condición espiritual y llega hasta nuestro tiempo. ¿Dónde están situadas estas 7 iglesias? En Asia Menor. La iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. No eran las únicas 7 iglesias que existían. Existían más. Por ejemplo, está la iglesia de Colosas, de donde viene el libro a los colosenses. Estaba la iglesia de Antioquía. Había varias iglesias, pero estas iglesias tienen características especiales. Están viviendo un momento determinado que va a servir para ilustrar y simbolizar un proceso histórico por el cual va a pasar el pueblo de Dios. La primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Todo en la Biblia tiene un significado especial. Nada está por un acaso. También el nombre de cada iglesia. ¿Qué significa Éfeso? Éfeso significa deseable. Deseable. ¿Por qué deseable? Es un periodo de pureza,
va desde el año 31 hasta el año 100 de la era cristiana. O sea, es cuando los apóstoles son los guardianes de la verdad. Jesús ha resucitado, ha ascendido al cielo, viene el Espíritu Santo. Es una iglesia pura, deseable. Comienza a partir después de la crucifixión y resurrección de Cristo, el derramamiento del Espíritu Santo, y se extiende hasta el año 100 aproximadamente de la era cristiana, con la muerte del último de los apóstoles, que es el apóstol Juan. Se cree que abarca estos años porque en el 31 es cuando se derrama el Espíritu Santo y en el 100 es cuando muere el último de los apóstoles. No en tanto estas fechas son aproximadas para determinar los períodos. Esta es la iglesia triunfante. El evangelio había alcanzado prácticamente a todo el mundo en aquel entonces. La iglesia era misionera, grandes milagros, con gran poder se predicaba el evangelio. Pero el texto bíblico nos muestra, y la historia lo confirma, que viene ahora una segunda etapa. Después de la muerte de los apóstoles, ahora viene la iglesia de Esmirna. ¿Qué significa Esmirna? Esmirna significa perfume. Está relacionado con el incienso del santuario, un aroma agradable, perfume. Es un periodo de persecución y martirio. Y la muerte de los santos de Dios, de los hijos de Dios, sube como un aroma agradable, como un perfume, la vida de sacrificio, de entrega y de consagración. Se extiende desde el año 100, aproximadamente después de la muerte del último de los apóstoles, hasta el año 313, cuando se establece el Edicto de Milán. Es un periodo de persecuciones para la iglesia, pues se creía que los cristianos eran caníbales por participar de la Santa Cena, el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, en la ignorancia, los romanos creían este tipo de cosas en relación con los cristianos. También creían que hacían orgías en sus ágapes, las fiestas del amor fraternal. Entonces eran acusados sobre estos temas. Se les reprochaba que eran ateos por adorar a un Dios invisible. Los romanos estaban acostumbrados al paganismo, al politeísmo, tenían muchos dioses, y los cristianos no tenían imágenes en sus iglesias, evidentemente a un Dios invisible. Entonces para ellos era ateísmo. El Estado no se fiaba de ellos porque no le llamaban César al Señor, no le llamaban Señor al César, y sí Señor al Creador del cielo y de la tierra. Y también se les acusó de incendiarios por predicar el fin del mundo por medio de fuego. Por eso es que después, cuando Nerón puso fuego a Roma, acusó a los cristianos. Es un periodo de gran persecución, donde muchos cristianos pagan con su vida la fe que tienen y otros son hechos esclavos. La época de los grandes mártires. No en tanto la iglesia crece, la iglesia se multiplica. La sangre de los cristianos parece semilla, pues por cada cristiano que muere surgen más cristianos. La iglesia perseguida va fortaleciéndose, multiplicándose y cumpliendo la misión. Palabras de ánimo para la iglesia de Esmirna. El texto en Apocalipsis 2:10 dice: no tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probado. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La seguridad de la salvación, de la victoria, de la presencia de Dios, de la bendición de Dios. No temas, serás perseguido, pero yo estaré contigo. Mis amigos, esta promesa también se extiende para nosotros. Si estamos pasando por pruebas, si tú tienes luchas en tu vida, si enfrentas situaciones muy delicadas, tal vez una crisis personal o familiar, Dios conoce tu situación y te dice: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré,
Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es la promesa de Dios. Fue hecha para Esmirna, también es hecha para nosotros. Llegamos al periodo de la tercera iglesia. La tercera iglesia es la iglesia de Pérgamo. Y Pérgamo significa elevación, altura. Es un periodo de compromisos. Es un periodo en el cual la iglesia se transforma en popular. Ya no hay persecución, hay unión con el Estado. La iglesia está comprometida. Se extiende desde el año 313 hasta el año 538 con el poder papal cuando toma el absolutismo, especialmente de toda la parte de Europa occidental. La conversión del emperador Constantino favorece la causa de la iglesia. En 313 el cristianismo se transforma en la iglesia oficial del Estado. O sea, ahora ser cristiano uno no corre peligro. Ya podemos perfectamente ir a la iglesia, hacer profesión de fe. Muy bien, por un lado es muy bueno. Sucede que este es un periodo en el cual el papado consolida su posición como cabeza religiosa y política de Europa, y es un periodo de popularismo, diríamos, de la iglesia, en el cual el pueblo de Dios ahora ya deja de lado las escrituras. Este periodo de paz para la iglesia se introducen los cambios de las verdades esenciales a la Biblia y viene la apostasía. Se cumple lo que estaba profetizado. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ese día de la venida de Cristo no va a venir sin que primero venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es el desvío de la verdad. O sea, está profetizado que la iglesia va a ir paulatinamente abandonando los principios divinos, las doctrinas verdaderas y colocando en su lugar mandamientos de hombres. Satanás atacó a Pérgamo con enseñanzas contrarias a la ley de Dios y los llevó a creer que podían cambiar los mandamientos. En este periodo, sin poder destruir la iglesia desde afuera, el enemigo se introduce en ella por intermedio de falsas doctrinas. Y es la unión con el Estado. Cuando hay unión con el Estado, la palabra de Dios queda a un lado y surgen persecuciones. Es un periodo de elevación porque el hombre se eleva sobre la palabra de Dios, sobre la verdad de Dios. Elevación, no elevación espiritual, y sí elevación del orgullo humano, de las filosofías y doctrinas humanas. Llegamos al cuarto periodo, la cuarta iglesia, es la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, la palabra Tiatira significa sacrificio. Sacrificio. Es un periodo de gran apostasía. Va del año 538 a 1517. La iglesia mártir comienza en el 538 con el absolutismo del poder papal y se extiende hasta el año de 1517 cuando comienza la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero coloca las 95 tesis de la justificación por la fe en la puerta de la catedral. Este es un periodo de la iglesia institución, es el periodo de la Edad Media. Hay mucha ignorancia, mucho oscurantismo, la palabra de Dios desaparece. Comienza el Concilio de Trento, la Inquisición. Es un periodo terrible para la iglesia. Nosotros tenemos inclusive aquí en España, en muchos lugares, registros históricos. Hay plazas, hay lugares donde están las inscripciones de lo que fue aquel periodo de la Inquisición. Las quemas, se quemaban los libros, se quemaba la Biblia, y no solamente los libros, sino también las personas. Todos aquellos que no concordaban con la iglesia popular, con la iglesia estatal, eran perseguidos.
Vienen las cruzadas para conquistar Jerusalén. La intolerancia religiosa. Es un periodo muy terrible. No en tanto, la palabra de Dios dice que hay un pequeño remanente fiel que se opone a la apostasía. Siempre a través de los tiempos hubo un pequeño remanente. Hijos de Dios sinceros que fueron fieles a la palabra de Dios. El texto dice, pero los demás que están en Tiatira, los demás, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impongo otra carga, pero la que tenéis, retenedla hasta que yo venga. Apocalipsis 2, versículos 24 y 25. El segundo y tercer capítulo de Apocalipsis, donde está el mensaje a las 7 iglesias, nos revela que el Señor está constantemente con su pueblo, mismo en los momentos más terribles de persecución, de apostasía, y siempre ha tenido un pequeño pueblo que se ha mantenido fiel. Los demás que están en Tiatira, aquellos que son fieles. Ahí aparecen los valdenses, creyentes en la Biblia. Los valdenses tenían que esconderse en las montañas. Los Alpes muestran donde los valdenses estuvieron. Era un pueblo que amaba las Escrituras. Ellos trabajaban como comerciantes, bajaban de las montañas, los textos de las Escrituras los guardaban en sus ropas y se aproximaban del pueblo. Y cuando veían la posibilidad, puertas abiertas, personas disponibles para escuchar la palabra de Dios, ellos compartían el mensaje. Eran los primeros colportores en llevar la palabra de Dios. Muchos fueron muertos. Nosotros debemos muchísimo a los valdenses y a todos estas iglesias, estos períodos en los cuales los hijos de Dios se han mantenido fieles. Y ahora llegamos al quinto periodo de la iglesia, es la iglesia de Sardis. Significa canto de alegría, canto de alabanza. ¿Por qué un canto de alabanza? Es el periodo de la reforma evangélica, de la reforma protestante, cuando Lutero coloca las 95 tesis de la justificación por la fe en la puerta de la catedral. Él era un doctor en teología, pero no conocía las Escrituras. Y una vez está subiendo una escalera de rodillas, haciendo penitencia, y le escucha una voz en su corazón, en su mente, que le dice, el justo vivirá por la fe. El texto de Romanos. El justo vivirá por la fe. Siente vergüenza de lo que está haciendo. Y él sale de ese lugar y va a buscar una Biblia y comienza a estudiar la Biblia y descubre el mensaje de la fe, de la salvación en Cristo, de la gracia divina. Y eso transforma su vida. Y él traduce el texto al idioma natal, que es el alemán. Y es el periodo de la iglesia reformada. Comienza en 1517 y se extiende hasta el año de 1798, cuando el Papa Pío VI es preso por el general Berthier de Napoleón. Entonces, ese es el periodo de la iglesia reformada de Sardis. En este periodo se acuña el término protestante, cuando los príncipes europeos que ahora tienen las Escrituras protestan contra los errores de la iglesia popular que les persigue, y ellos quieren tener libertad de conciencia, libertad de culto. Están protestando contra el error, contra las doctrinas falsas. Por eso tienen el nombre de protestantes. Ahí surge la iglesia evangélica protestante, la iglesia luterana, la iglesia calvinista, de donde después vienen los presbiterianos. La palabra de Dios ocupó un lugar destacado en este periodo. El dinero dejó de emplearse en pagar la ostentación del clero y se destinó a los pobres. Se animó a los sacerdotes a contraer matrimonio y hubo un cambio radical en la iglesia. Fue un periodo muy importante. Se descubren muchas verdades bíblicas que durante mucho tiempo han estado ocultas, ahora son redescubiertas. Sería maravilloso decir que esto continuó, pero lamentablemente en los siglos XVII y XVIII la situación cambió drásticamente y frialdad espiritual siguió a la etapa de la Reforma.
El gran trabajo que tuvieron los reformadores, Zwinglio, Calvino, Lutero, Melanchthon, estos grandes hombres de Dios, fue traer la Biblia al lenguaje del pueblo, traducir las Escrituras y colocarla en la mano del pueblo. El problema es que aquellos que continuaron a los reformadores pensaron que los reformadores habían descubierto todo y se cristalizaron doctrinariamente. Hubo un periodo en la Europa protestante del siglo XVIII, llegó a ser muy diferente de lo que habían imaginado los reformadores. Los reformadores tenían un ideal, una visión, un objetivo maravilloso, pero lamentablemente la iglesia se estancó espiritualmente. La frialdad manifestaron una condición espiritual autosuficiente, estancada, y muchos llegaron a negar la resurrección y la segunda venida de Cristo. Se convirtieron en racionalistas y llega la época del iluminismo. Entonces, este es un periodo lamentable. No en tanto, la tragedia de Sardis es que hay un cristianismo muerto. Dice el Señor, conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La iglesia tiene sus cultos, tiene sus reuniones, tiene sus predicaciones, tiene la palabra de Dios, tiene su liturgia, tiene su dogma, tiene sus doctrinas, pero espiritualmente está muerta. Por eso el texto bíblico, el Señor dice, conozco tus obras. Tienes apariencia de estar vivo, pero espiritualmente estás muerto. Mis amigos, llegamos al sexto periodo, el periodo de Filadelfia. Es un periodo muy especial. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. Amor fraternal. Es un periodo de reavivamiento. Va desde el año 1798 hasta el año de 1844, cuando inicia el juicio en el cielo. Es el periodo de la iglesia misionera, de un reavivamiento dirigido por el Espíritu Santo. Época de renacimiento espiritual. No hay ninguna censura por parte de Dios a esta iglesia. En las 7 iglesias del Apocalipsis, capítulos 2 y 3 de este maravilloso libro, en cada iglesia, con excepción de Filadelfia, hay un consejo, hay una advertencia, hay una exhortación, hay un apelo, un llamado, y también hay una bienaventuranza para esta iglesia. Pero la única iglesia que no tiene ningún reproche de parte del Señor es la iglesia de Filadelfia, es en este periodo. Tiene solamente alabanza. Es el tiempo de los grandes predicadores de la palabra de Dios. Ahí surgen hombres como John Wesley, fundador del metodismo. En Inglaterra el cambio fue tan profundo que recibió el nombre de el despertar evangélico. Se formó la iglesia metodista, se fundó la iglesia bautista, se reavivaron espiritualmente los congregacionalistas y presbiterianos. Se fundaron misiones, orfanatos, cientos de escuelas, colegios, de iglesias. La creación de asociaciones cristianas y las sociedades bíblicas. Nosotros tenemos las Biblias hoy, gracias al trabajo que hacen las sociedades bíblicas en traducir y editar la palabra de Dios en un lenguaje cada vez más actualizado de acuerdo con los originales. Esto comienza en esta época de Filadelfia. Gran apoyo de los miembros laicos en la obra misionera. Es un periodo fantástico. Hay personas como el sacerdote católico Manuel Lacunza, en Chile. Él escribe un libro, La segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Y este libro circula por diversos lugares del mundo, pero él tiene que cambiar su nombre, colocarse un seudónimo para no ser excomulgado de la iglesia. Joan Wolf va a predicar a África, va a predicar en diferentes lugares. William Miller en 1831 comienza la predicación sobre la segunda venida de Cristo.
Mis amigos, la iglesia vive un gran reavivamiento por el estudio de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Dios utiliza estos dos libros magistrales, Daniel y Apocalipsis, para crear un reavivamiento poderoso. Los hermanos pasan horas estudiando estos libros con oración y ayuno, y las profecías, el conocimiento de las doctrinas que hoy tenemos, las corrientes proféticas que para nosotros son tan especiales y fáciles de entender, tuvimos el conocimiento especial gracias al esfuerzo que se hizo en esta época por estudiar estos grandes libros. Sí, mis amigos, es un periodo especial. El texto en Daniel 12 dice que el libro de Daniel, el libro profético, estaría sellado, cerrado hasta el tiempo del fin. Y es en este tiempo cuando el libro es abierto y comienzan a conocerse el significado verdadero de estas profecías apocalípticas. La verdad sobre la segunda venida de Cristo es predicada con poder en muchos lugares de la tierra en forma simultánea. Y como resultado de esta predicación surge el gran movimiento adventista. Somos fruto de este gran periodo. Y ahora llegamos a la última etapa de la historia de la iglesia. Es la iglesia de Laodicea. La palabra Laodicea significa pueblo del juicio, pueblo que está siendo juzgado. Comienza en 1844, de acuerdo con las profecías de Daniel 8, capítulo 8, versículo 14, y todo el capítulo 9, donde en conexión con Apocalipsis 14 se muestra el gran periodo de las 2300 tardes y mañanas, los 2300 años proféticos en el cual el santuario sería purificado. O sea, comenzaría la última etapa de Jesús en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor en el juicio de investigación antes del regreso de Cristo. Es la iglesia del fin. Inicia en 1844 y se extiende hasta la segunda venida del Señor. La Biblia habla de 7 periodos, 7 iglesias, no de 8 ni de 9. Este es el último periodo, la última iglesia, la que se encuentra con el Señor. La profecía revela las luchas y victorias de la iglesia a través de los tiempos hasta nuestros días, mostrando la condición espiritual para darnos lecciones importantes. Todo está cumplido y la iglesia llega a la etapa final. Mis amigos, es el tiempo donde Jesús comienza el juicio. Es el tiempo donde el pueblo de Dios es justificado y reivindicado. Es el tiempo de gracia antes de Jesús regresar a la tierra. Aunque esta debería ser la iglesia que marcase el clímax espiritual, ya que es la antesala del regreso de Cristo, es justo todo lo contrario. Lamentablemente, en lo que concierne a compromiso verdadero, es un periodo malo de tibieza espiritual. ¿Cuál es el problema de la Odisea? El problema de la Odisea, dice el Señor, es: tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito, y no conoces que eres cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Mis amigos, lo que el Señor dice a la iglesia de la Odisea es muy fuerte. ¿Por qué el Señor utiliza este lenguaje? Rico, enriquecido, no necesito de nada. Él está haciendo una comparación con la situación que existía en la Laodicea de aquel tiempo, de la iglesia local. La Odisea era una ciudad muy rica. Era una ciudad que tenía muchos banqueros, mucho comercio, una ciudad pujante, próspera. Y ellos estaban orgullosos de lo que tenían. No necesitaban de nada.
estaban enriquecidos. Ellos tenían también la fabricación de un colirio especial terapéutico que era muy conocido. Y también en este lugar, en la Odisea, fabricaban unos tejidos, unas sedas blancas y negras que eran de gran valor, muy especiales. También venían por unos canales, se conducía el agua y cuando llegaba a la Odisea, el agua llegaba templada, tibia, muy buena para el baño, pero malas para beber, pues si se bebía producía vómito, pero para el baño era muy buena. Entonces los laodicenses estaban muy contentos con la situación que tenían. Ellos se sentían ricos, estaban muy bien, no necesitaban de nada. Pero el Señor, haciendo una aplicación espiritual y ligando para la iglesia del último tiempo, dice, tú dices que eres rico. O sea, el conocimiento de las profecías, las doctrinas, la cadena profética, el conocimiento de la palabra de Dios, el espíritu de profecía. Eres rico, así te consideras, pero en realidad no sabes que eres cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué condición lamentable. Nada se dice de las doctrinas de la Odisea. No es como en los otros periodos. En este periodo el Señor no dice absolutamente nada en contra de las doctrinas. Las doctrinas son perfectas. Las doctrinas son fundamentadas en la palabra de Dios. El mensaje que se predica, que se enseña, que la Odisea cree, es correcto, es la verdad. El problema que Cristo enfoca es que la iglesia está profundamente apática y contenta con serlo. Cristo ama a la Odisea y le muestra su verdadera condición como médico de los médicos, pues Él quiere dar un remedio. Él la ama, no quiere que se pierda, por eso le dice, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Por qué eres tibio? Ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Hay una analogía con el agua tibia. Estoy por vomitarte de mi boca, porque no eres ni una cosa ni otra. No eres del mundo, pero también no estás firme, consagrada, preparándote y cumpliendo la misión. Por eso que el Señor dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor ama profundamente a la Odisea. El Señor te ama a cada uno de nosotros. Él quiere que nos salvemos. Por eso, arrepiéntete, sé celoso. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Será que estás cumpliendo la misión? ¿Será que estás preparado para el encuentro con el Señor? ¿O tu condición espiritual es semejante a los laodicenses de la época de Juan? ¿Cómo está tu vida espiritual? El Señor vendrá con poder y gloria, con gran majestad. Y el Señor ha levantado a su iglesia para cumplir la misión. La iglesia tiene una obra que realizar. Advertir al mundo de lo que va a suceder. Jesús va a regresar muy en breve. Y Él ha colocado a su iglesia para que comparta las bienaventuranzas que encontramos en Cristo. El poder de restauración, de liberación, de gracia, de perdón, de victoria. Nosotros precisamos compartir esta misión para que las personas puedan prepararse. 3 cosas necesitas tener. Te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego para que seas rico
vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Apocalipsis 3:18. El Señor, como ama a la Odisea, dice, te aconsejo que compres oro afinado en fuego. Este oro representa la fe y el amor. La verdadera fe, el verdadero amor que viene del Señor. Vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez. Los vestidos blancos son la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, la gracia de Cristo que recubre nuestras obras frágiles, limitadas, pecaminosas, llenas de orgullo, de egoísmo. Sí, mis amigos. Y unge tus ojos con colirio. El colirio es la unción del Espíritu Santo para poder discernir la verdadera condición espiritual y cambiar, ser transformado y cumplir la misión. Esto es lo que el Señor aconseja. Querido amigo, el Señor te conoce perfectamente. Él dice, yo conozco tus obras. No dice, yo conozco lo que tú crees, tus doctrinas, tus enseñanzas. No, conozco tus obras, fruto de lo que tú crees, consecuencia de lo que tú crees. Conozco tus obras. Sé cómo vives, sé la situación que tú tienes, sé lo que hay en tu mente, sé lo que hay en tu corazón, sé lo que motiva tu vida, sé los problemas que enfrentas. Y el Señor te da poder para vencer. En Cristo hay poder. Dice, al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hay una promesa maravillosa de victoria, una promesa para vencer, una promesa para prepararnos para el gran acontecimiento del regreso de Jesús. Sí, mis amigos. Dice, el Espíritu Santo habla a tu corazón. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice. El Espíritu Santo habla a tu mente, habla a tu corazón, habla a tu conciencia, te muestra la realidad para que tú puedas transformar la vida, ser un victorioso, un vencedor, cumplir la misión, prepararte para el reino del Señor. Hay una promesa maravillosa, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. La cena, especialmente en las épocas bíblicas, era algo muy especial. Era una reunión de confraternización, de amistad. No se invitaba a cenar a cualquiera y tenía una persona que apreciabas mucho. Intimidad. Esta cena representa intimidad. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Yo estoy a la puerta del corazón, llamándote, porque quiero entrar. Si tú abres la puerta, si tú escuchas la voz del Espíritu y abres la puerta, serás un vencedor. Entraré en tu casa y cenaré contigo. Querido amigo, mi querido hermano, que Dios te bendiga. Que Dios te transforme por el poder y la gracia del Señor en vencedor. ¿Abrirás la puerta a Jesús? Nuestra oración. Señor, gracias por tu gran amor. Ayúdame a oír tu voz y a ser un vencedor. Que Dios te bendiga. Amén.